Buenos días, compañeros, maestro presente. Somos el equipo número uno de la materia de Derecho y Código Fiscal y estamos integrados por Morales Giselle, por Contreras Aguirre Carol, por Maldonado Morales Eider y por su servidor Hernández Cuj, Cristian Maximiliano. Hoy nosotros venimos a hablarle acerca de lo que viene siendo la actividad financiera del Estado. Es un tema sumamente importante y fascinante a la vez, pero es un tema que abarca mucho contenido de información. Así que mis compañeros y yo tuvimos la tarea de realizar una serie de diapositivas para nosotros poder explicarles a ustedes y ustedes tengan pues una mejor comprensión de la manera más sencilla y más fácil posible. Una vez dicho esto, podemos pasar a los siguientes dos puntos que a mí me gustaría explicarles a ustedes, que son el concepto y el contenido. Y algo por recalcar es que entre estos dos también podemos decir sus fases que tiene esta actividad de financiera del Estado. Así que una vez dicho esto, podemos pasar al primer punto, que es el concepto. Bueno, pues como pueden ver aquí, básicamente es una actividad que realiza el propio Estado con el fin de obtener ganancias necesarias o ingresos necesarios para poder solventar los gastos públicos y de el cual nos van a permitir satisfacer las necesidades colectivas mediante la prestación de servicios públicos. Como pueden ver en la diapositiva, yo presenté 8 ejemplos que pude investigar, que como pueden ver, pues son quizás muy obvios, pero pues es un ejemplo que pueden identificar a simple vista, pero pues podemos ver distintos tipos, como puede ser el servicio público de agua, el de alcantarillado, el de electricidad, el de recoger basura, el de seguridad, el de transporte público, el de seguros, como lo puede ser el IMSS o el ISSSTE, y para mí en lo personal, el más importante servicio público que brinda el Estado viene siendo la de la educación. Una vez dicho el concepto, podemos pasar al segundo punto, que viene siendo el contenido. Una vez la actividad financiera del Estado, pues una actividad, más sin embargo, está compuesta por 3 elementos importantes. El primero es el ingreso público, el segundo es el egreso público y el tercero son los servicios públicos. Pasemos primero con el primero, que es el ingreso público. Pues como pueden intuir, básicamente es la forma del cual el Estado obtiene aquellos ingresos o recursos económicos, que a su vez se divide de 3 maneras o de 3 funciones. La primera función es mediante el derecho público, que pues nos dice que básicamente es que el Estado usa su poder coercitivo para poder poner y cobrar contribuciones. En este caso, pues un ejemplo puede ser pues básicamente los impuestos que pagan los habitantes del Estado al gobierno. El segundo función o segunda manera es la del derecho privado, mediante el derecho privado. En nos dice que el Estado actúa como si fuera un particular y así puede explotar su propio patrimonio. Se puede ver reflejado, un ejemplo puede ser las hipotecas que da el Estado. Y el tercer función o tercera manera es mediante el ejercicio de crédito público. Nos explica básicamente o se basa en de que cuando el Estado le falta dinero y quiere disponer de más, pues pide un préstamo. Este préstamo puede verse ante un banco, el Banco Internacional, o puede pedirle un préstamo incluso a otros países. Las 3 maneras o 3 funciones que les acabo de decir, en el cual se obtienen los ingresos públicos, van a estar previstas y bajo el control de lo que viene siendo la Ley de Ingresos de la Federación. Una vez dicho esto, podemos pasar al segundo elemento, que como bien les dije, son los egresos públicos. Pues no es más que no es más que las erogaciones del Estado, que así como los ingresos públicos están previstas y controladas bajo la Ley de Ingresos de la Federación, pues los egresos están previstos bajo el presupuesto de egresos de la Federación. Esos están destinados a satisfacer las necesidades colectivas. Y podemos pasar al tercer elemento, que como bien les dije, son los servicios públicos, que no es más que otro que son actividades que dispone el Estado o el gobierno para poder así satisfacer necesidades colectivas. Una vez dicho su concepto y su contenido,
Vamos a pasar ahora sí a las fases que tiene esta actividad, que por decirse así, la primera fase es la obtención de estos recursos, que pues como bien les dije, es la forma de las distintas formas que el gobierno obtiene sus recursos o recursos económicos o sus ingresos. La segunda fase, una vez teniendo estos recursos obtenidos, se pasa a la segunda fase, que es la administración de estos recursos, que es el manejo, el control y la distribución de qué se va a hacer con ese ingreso. Y ya una vez cumplido esa segunda fase, pasamos a la tercera fase, que viene siendo la erogación de los recursos. Más que nada es la utilización o la forma en cómo se va a gastar estos recursos previamente obtenidos y previamente administrados. Así, por lo general se busca, pues brindar y debería brindarse, pues más servicios públicos. Esto es lo que debería de plantearse primero. Ahora, una vez dicho estos dos puntos y las fases, vamos a pasar al tercero y cuarto punto, que viene siendo la relación que tiene la actividad financiera del Estado con otras ramas del derecho. Y el cuarto, el derecho tributario. Vamos a pasar al tercero, al tercer punto. En pues yo pude investigar que sus distintas relaciones que tiene, pues son con 7 ramas del derecho, que yo es lo que yo pude investigar, que pues, como podemos ver aquí, arrancamos con el derecho constitucional. Pues busca establecer los principios rectores de la actividad financiera, ya sea como ejemplos la facultad tributaria del Estado o la aprobación de presupuestos, entre otras. Después pasamos al segundo rama del derecho con el que tiene relación este tema, que es el derecho tributario. En es muy importante, así que les voy a explicar un poco de lo que se trata, que es es la regulación de recaudación de ingresos mediante impuestos, contribuciones y tasas. La tercera rama es el derecho presupuestario. En pues se encarga de regular la elaboración, la ejecución, aprobación y control del presupuesto público. Después podemos pasar la cuarta rama de derecho, que es lo que tiene relación a este tema, que es el administrativo. En pues como pueden intuir, es el que regula y administra y maneja la actuación de entidades públicas encargadas de ejecutar la actividad financiera. El quinto rama del derecho viene siendo el derecho financiero. Como pueden observar, pues este es el que engloba todas las actividades financieras del Estado, ya sea gastos, deudas públicas, control fiscal o pues los ingresos que se están manejando dentro del Estado. Una vez dicho esto, podemos pasar al sexto rama del derecho que tiene con esta actividad, que viene siendo el derecho penal. En pues es cuando interviene cuando hay algún delito financiero, ya sea por evasión fiscal, malversación de fondos o incluso por corrupción. Y por último, menos importante, es el derecho mercantil y civil. Pues tiene relación con lo que viene siendo la actividad financiera del Estado, porque está vinculado cuando el Estado participa en actividades económicas, ya sea por manejo de bienes patrimoniales o por contratación de servicios. Una vez dicho las diferentes ramas, podemos pasar al cuarto punto, que como bien les dije, es el derecho tributario. En pues no me quiero meter un poco más a fondo porque ese tema está encargado de mi compañera, así que voy a darle una pequeña introducción de lo que viene siendo el derecho tributario. Como pueden ver aquí, pues básicamente y como ya les había dicho con anterioridad, es una rama del derecho financiero que tiene por objetivo el estudio de los ingresos públicos de naturaleza tributaria, ya sea impuestos indirectos, directos, tasas, contribuciones especiales, entre otras cosas, y regula a través de un conjunto de leyes que está todo lo relacionado con la recaudación y gestión de estos mismos, pues, ingresos públicos, ¿no? Una vez dicho esto, pues espero que les haya gustado y se los dejo con mi compañera Carol Daniela. Hola, buenos días. Mi nombre es Carol Daniela Contreras Aguirre y el día de hoy voy a hablar acerca del derecho tributario. En primer lugar, me gustaría mencionar su definición o concepto. El derecho tributario es la rama del derecho financiero que tiene por objeto el estudio de los ingresos públicos de naturaleza tributaria, como los impuestos directos e indirectos, las tasas y las contribuciones especiales.
Regula mediante un conjunto de leyes todo lo relacionado con su recaudación y gestión, además que interviene en el sistema tributario y en las relaciones entre los contribuyentes, personas físicas o jurídicas y las administraciones tributarias, considerando el nacimiento de la obligación tributaria, su cumplimiento o incumplimiento y las sanciones por su inobservancia. A continuación me gustaría mencionar sus características, pero en primer lugar me gustaría establecer que el derecho tributario es muy antiguo, puesto que los tributos al gobierno han existido desde civilizaciones como la romana. Pertenece a las ramas del derecho financiero, que a su vez forma parte del derecho público. Es importante porque es el medio que tiene el Estado para legitimar su recaudación de recursos. Entre sus características principales encontramos que es normativo, porque estudia y analiza las leyes y las normas tributarias. Especializado, porque es complejo y requiere conocimiento profundo de leyes, contabilidad y finanzas. Dinámico, porque está en constante cambio por las reformas fiscales. Autónomo, ya que tiene su propio cuerpo normativo, aunque se relaciona con otras ramas del derecho. Sancionador, porque establece sanciones y procedimientos para quienes no lo cumplen. Coactivo. El Estado puede utilizar la fuerza pública, embargos o medidas para exigir el cumplimiento. Internacional. También regula las relaciones fiscales internacionales y la doble imposición. A continuación vamos a hablar acerca de la autonomía del derecho tributario. A lo largo de los años se ha discutido si el derecho tributario es autónomo o si forma parte del derecho administrativo o financiero. Su realidad es que no es totalmente independiente, ya que todas las ramas del derecho forman parte de un mismo sistema unitario. Sin embargo, el derecho tributario tiene sus propios principios que justifican su estudio por separado. Muchas veces necesita apoyarse de otras ramas. Por ejemplo, del derecho procesal civil necesita apoyarse para los asuntos contenciosos, del derecho penal en materia de infracciones y del derecho administrativo para la validez de sus actos tributarios. En conclusión, su autonomía se justifica más por fines científicos y didácticos, ya que es útil separar y estudiar de manera específica las normas relacionadas con la recaudación e imposición de tributos. A continuación vamos a hablar acerca de las fuentes del derecho tributario en México. En México, la única fuente formal que puede crear tributos es la ley, como lo establece el artículo 31, fracción 4 de la Constitución. Todos estamos obligados a contribuir de manera proporcional y equitativa a los gastos públicos. El artículo 73, fracción 7, otorga al Congreso la facultad de establecer esas contribuciones. Dentro de la ley también se incluyen decreto ley y el decreto delegado, que, aunque provienen del Ejecutivo, tienen fuerza de ley. Otras fuentes no crean tributos, pero son útiles para su interpretación y aplicación de las normas tributarias. Los ejemplos de estos son la jurisprudencia, criterios emitidos por tribunales para orientar la interpretación de normas tributarias, la doctrina, opiniones de especialistas en el derecho tributario, la costumbre, solo si éste no contradice la ley, los principios generales del derecho, ayudan a resolver vacíos legales, tratados internacionales. Estos regulan la tributación internacional y evitan la doble imposición. Esto sería todo por mi parte y les agradezco haber prestado atención. Relación del derecho tributario con otras ramas del derecho. Con el derecho constitucional se adaptan las normas relativas a una obligación tributaria, ya que inicia desde un nacimiento de la obligación tributaria y esto mediante el hecho imposible examina cuáles son aquellos elementos que se adjuntan al sujeto, la causa y cómo determinar sus garantías. Estos dan a entender los principios y limitaciones constitucionales de la potestad tributaria del país. Derecho administrativo. Están íntimamente relacionados, pues el derecho administrativo regula la estructura y funcionamiento de la administración pública y sus relaciones con los ciudadanos, mientras que el derecho tributario se enfoca específicamente en la creación, recaudación y administración de los impuestos, aspectos que son gestionados por administración pública y por ende están sujetos a principios y procedimientos administrativos. Con el derecho penal, establecen normas de cumplimiento de los tributos, mientras que actúan cuando estas normas son vulneradas de manera grave, buscando no solo recaudación, sino también integridad del sistema económico y social.
La relación entre el derecho mercantil y tributario es de interdependencia, porque el mercantil define los actos de comercio y las entidades como sociedades que son objeto de tributación, mientras que el derecho tributario aplica impuestos y exacciones a estas entidades y actos para poder obtener ingresos públicos. Así, el derecho tributario puede utilizar conceptos y estructuras del derecho mercantil para aplicar y recaudar impuestos derivados a la actividad comercial. El derecho financiero se define como el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad financiera del país o conjunto de recaudaciones, de gestiones y gastos de medios necesarios para la vida tributaria, por lo que podemos mencionar que el derecho financiero estudia el aspecto económico de tributos, planificando la creación y monto de ellos. El derecho procesal regula procedimientos para la aplicación y cumplimiento de las normas del derecho tributario, estableciendo mecanismos de defensa y formas para que el Estado y los contribuyentes puedan resolver controversias tributarias, como la determinación de una obligación fiscal o aplicación de sanciones. Es decir, el derecho procesal le da herramientas y procedimientos al tributario para llevar a práctica sus mandatos y resolver conflictos que surgen entre administración fiscal y particulares. El derecho civil y el tributario están relacionados también porque regulan las obligaciones de pago y relaciones entre el Estado y contribuyentes, utilizando conceptos fundamentales del derecho civil como los de obligación, personas, domicilio y residencia, además de que el derecho civil define la capacidad y la existencia de la persona jurídica y física que son sujetos pasivos de las obligaciones tributarias. El derecho internacional y el derecho tributario están intrínsecamente relacionados a través de la fiscalidad internacional, que es una rama del derecho tributario que estudia normas que rigen actos tributarios. Principios de legalidad y garantía constitucional. El principio de legalidad tributaria está contenido en el artículo 31, fracción 4. Esto significa que todas las contribuciones como impuestos, derechos o aportaciones deben de estar establecidas en una ley. Esto quiere decir que ni las autoridades ni siquiera los funcionarios pueden inventar nuevos impuestos o cobrar cantidades que no estén respaldadas por la ley. Este principio también asegura que las obligaciones fiscales sean proporcionales y equitativas. Además de que el artículo 14 de la Constitución refuerza esta idea al establecer que nadie puede ser privado de sus bienes o propiedades si no es a través de un procedimiento legal y con base a las leyes aprobadas por el Congreso. Concepto y alcance. Los principios y las garantías del derecho tributario constituyen un conjunto de normas, valores y limitaciones jurídicas que orientan la forma en la que el Estado ejerce su poder de imponer y recaudar tributos. Esos principios no solo son reglas técnicas, sino que también herramientas de protección para que los contribuyentes, ya que delimitan hasta dónde pueden llegar la autoridad fiscal y bajo qué condiciones. Su función es evitar que el poder tributario se convierta en arbitrario, es decir, garantizan que el Estado no pueda crear impuestos ni exigir pagos sin una base legal, ni siquiera sin tomar en cuenta la capacidad económica de las personas. Alcance. Tenemos como límites el poder tributario del Estado. Este tiene la facultad de crear y cobrar impuestos, pero no es absoluta, ya que existen estos límites que no se pueden crear impuestos sin una base legal, es decir, deben estar previstos en la ley, y no se permite que los impuestos sean confiscatorios, es decir, que quiten de manera excesiva los bienes de los ciudadanos. Deben de ser proporcionales y equitativos, de modo que cada persona contribuya de acuerdo con su capacidad económica y en condiciones de igualdad. Tenemos la protección de los derechos de los contribuyentes, que estos principios buscan proteger a quienes pagan impuestos, garantizando la seguridad jurídica, lo que significa que el contribuyente debe conocer con claridad cuánto debe pagar y por qué concepto. También asegura el debido proceso fiscal, es decir, que el ciudadano pueda defenderse en caso de una controversia con la autoridad.
Tiene como fundamentos todos los principios que tienen un origen en la Constitución, donde se establece que todos los ciudadanos debemos contribuir de manera proporcional y equitativa a los gastos públicos, reconociendo principios básicos como el de la legalidad tributaria, la reserva de ley, que los impuestos solo pueden establecerse eh, por la ley, y la irretroactividad de la norma fiscal. En el ámbito material, regulan cómo se crean los impuestos, es decir, qué se grava y quién debe pagarlo y cuánto corresponde. En el formal, influyen en los procedimientos de fiscalización, cobro y vías de defensa en los contribuyentes frente al Estado. Gracias. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Eider Saúl Maldonado Morales y el día de hoy les voy a presentar el tema de la jerarquía constitucional de las leyes fiscales especiales y cuál es su proceso legislativo. Posteriormente continuaremos con el subtema de la supletoriedad en el Código Fiscal de la Federación y cerraremos con la supletoriedad en el Derecho Federal Común. Pero por mientras, comencemos con el tema de la jerarquía en las leyes fiscales especiales y cuál es su proceso legislativo. Comencemos. Bueno, ahora tenemos acerca del tema de la actividad financiera del Estado, en la cual vamos a estar hablando de principalmente las leyes fiscales especiales y su jerarquía y posteriormente también acerca de su proceso legislativo. O sea, la jerarquía constitucional de las leyes fiscales especiales y su proceso legislativo. Bueno, comenzando tenemos que, para ejemplificar acerca de estas leyes, tenemos que tener en cuenta cuáles son los tipos de leyes que nos rigen actualmente en México. Tenemos que principalmente comenzamos con las leyes constitucionales. Estas van a ir representadas por las normas de contenido fiscal que van a estar consagradas y establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que van a tener carácter de normas completamente supremas y de las que a su vez van a emanar las de menor jerarquía, que ahorita vamos a hablar acerca de cuáles son esas. Posteriormente tenemos los tratados internacionales, basados en los términos del artículo 133 de la Constitución Federal, acordados en la misma. Van a ir celebrados estos por el presidente de la República y van a ir aprobadas por el Senado, que posteriormente serán ley suprema de toda la Unión. Continuando, tenemos las leyes federales ordinarias. Estas van a ser aquellas que van a emanar del Congreso de la Unión especialmente, y su aplicación va a ser totalmente en la República Mexicana en su totalidad. ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos de estas leyes federales ordinarias? Bueno, tenemos por ejemplo la ley del ISR, el impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, la ley del IVA y uno que vamos a abarcar bastante va a ser el Código Fiscal de la Federación. También cuenta con una ley federal ordinaria. Y ya posteriormente tenemos las leyes locales, que estas van a emanar principalmente de las legislaturas de las entidades federativas, o sea, de los estados, de los estados de la República, y estas van a tener el contenido fiscal y van a ser aplicables también dentro del territorio de los estados, o sea, el estado y todos sus municipios que lo complementan. Ahora, tenemos acerca del proceso legal, el proceso legislativo de las leyes fiscales, comenzando con la iniciativa de ley, y esta va a ser la facultad que tienen determinados los órganos del Estado para proponer ante el Congreso de la Unión, o sea, del Poder Legislativo, un proyecto de ley, o sea, una propuesta de ley para delimitarlo de una forma más sencilla. Tenemos que iniciar leyes o decretos solamente le compete al presidente de la República, los diputados y senadores del Congreso y a las legislaturas estatales son los únicos que van a poder tener ese poder de iniciar o de proponer una ley. Posteriormente tenemos el caso de la discusión. Es el acto de las cámaras que consiste en examinar un proyecto o una iniciativa de ley previamente mencionada, y principalmente se va a dedicar a cuestionar o deliberar acerca del contenido que se propone en esta ley para posteriormente decidir por votación mayoritaria si se aprueba o no. Ya iniciando en este tema de la aprobación, esta va a consistir en que ambas cámaras, tanto la de diputados como la de senadores, den su consentimiento o su conformidad por decisión mayoritaria acerca de qué les parece el contenido de esta ley.
Posteriormente tenemos la promulgación o la sanción. Esta va a ser el acto por el medio del presidente de la República, en donde él va a firmar, bajo su firma, manifiesta su conformidad con la iniciativa de ley presentada y aprobada por ambas cámaras previamente. Ahora tenemos la publicación. Esta se va a dar cuando una vez esté aprobado el proyecto por el Ejecutivo, la Secretaría de Gobernación va a ordenar que se publique en el único medio oficial, el cual va a ser el Diario Oficial de la Federación, y va a poder ser difundida en cualquier medio digital una vez que exista o sea, que esté publicada en el diario. Ahora tenemos el vacatio legis. Esta se va a referir principalmente al periodo de tiempo de diferencia que exista entre la publicación de la iniciativa de ley en el Diario Oficial de la Federación y la fecha en la que ésta vaya a entrar en vigencia. Esto va a ser dando a conocer esta ley ya de una forma completa. Ahora, el inicio de vigencia. Tenemos que va a ser el acto por virtud en la cual la ley va a comenzar a fungir, va a compensar, a obligar a las personas a quienes va dirigida con los apercibimientos correspondientes. Y ya posteriormente tenemos cuál es el periodo de tiempo que va a durar esta ley. La vigencia constitucional nos dice que según el artículo 74 en fracción cuarta y 73 en la fracción séptima de la Constitución Federal, tenemos que la vigencia o la duración va a ser de 1 año. Ahora, pasando a otro tema, vamos a hablar acerca de la supletoriedad en el Código Fiscal de la Federación. Vamos a hablar acerca de la supletoriedad del Código. Tenemos que, basado sus principios, señala que las disposiciones del Código se van a aplicar sin defecto y sin prejuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales en los que México sea parte. Va a permitir aplicar estas normas de forma subsidiaria cuando una ley fiscal no contemple o no regule de una forma correcta cada situación particular que se vaya presentando. Tenemos que lo referido en el artículo 133, se nos menciona que en la Constitución las leyes que vayan a emanar de la misma y todos los tratados van a ser ley suprema de toda la Unión. De ninguna manera también quiere decir que este código en alguna discrepancia deba ceder su régimen o lo establecido. Tenemos acerca de la supletoriedad en el derecho federal común. Tenemos que esta se va a definir como la aplicación de las normas generales a situaciones específicas o situaciones particulares que no estén completamente reguladas por las leyes federales. Esto va a ocurrir cuando una figura jurídica no esté completamente definida y va a ser necesario recurrir a otro cuerpo de leyes para poder determinar algunas particularidades. Pasemos a hablar de cuáles podrían ser algunas particularidades, y es que se deben incluir los principios generales de otras leyes. Debe existir una supletoriedad expresa o clara, y también va a ser necesario acudir a otras fuentes para poder subsanar algunas omisiones o algunas cosas que se vayan presentando en este proceso. Ahora, tenemos los requisitos para la aplicación supletoria de esta ley, de la ley. Vamos a tener que algunos requerimientos o requisitos van a ser que el ordenamiento que se vaya a pretender suplir se admita expresamente y se señale el estatuto supletorio que se vaya a utilizar. Tenemos también que el ordenamiento objeto de supletoriedad manifieste a la institución jurídica de la cual se trate. Tenemos que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar alguna deficiencia o se vaya a suplir esa deficiencia no deben contrariar las bases esenciales del sistema legal. Y posteriormente, por último, tenemos que las normas existentes en el cuerpo jurídico deban ser insuficientes para una correcta aplicación a la situación concreta presentada. ¿Por qué? Porque pues si no existe alguna deficiencia o alguna inconformidad que no esté clara, está regulada por la ley, pues no existiría el sentido de poder aplicar esa supletoriedad en la cuestión del derecho. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Gracias.